Bienvenido, bienvenida a la parte número 2 de esta serie de 2 vídeos en los cuales te hablo de mi TFG y de cómo lo he hecho. Si no has visto el primero y quieres un poquito de contexto, te lo dejo por aquí. Y si ya lo has visto, creo que tampoco necesito tanta introducción, así que vamos a ello. La parte práctica del TFG es larga. Es bastante larga, por eso he dicho, voy a separarlo porque si no, se me van a aburrir mis niñas y mis niños que tienen la attention span de un pez globo. Pero es cierto que la parte práctica es la más chula, la más fantástica de ver, así que espero que os guste. Antes de ponernos a diseñar como cosas con colores, tipografías y fantasías visuales, tenemos que hacer como la definición de qué es lo que queremos diseñar, es decir, tenemos que hacer el briefing. Empezamos por las cosas estas de gestión de empresas, de misión, visión, valores, etcétera, etcétera, que obviamente tenemos que definir. Es cierto que mi proyecto era de interfaz de usuario, entonces la parte de la identidad visual no es como una que no me pedían que hiciera identidad visual. Realmente eso lo he hecho porque yo he querido, porque si hubiera hecho simplemente interfaz de usuario sin la parte de identidad visual hubiera quedado un proyecto que funcionaría muy bien, sería muy usable, pero sería muy feo. Bueno, quizás no sería muy feo, pero no estaría currado. Entonces decidí ponerme un poquito a mí misma esa piedrita de más en la mochila, pero creo que me ha merecido mucho la pena. Entonces por eso toda esta fase como de mini plataforma de marca. Eso sí, luego en el ámbito de la UX ha habido una serie de metodologías y de cosas que he tenido que ir haciendo para definir cosas del proyecto. Por ejemplo, hice 3 user personas para coger como toda la información que había de las fases anteriores y ponerlas en personas imaginarias que me inventé, y así es como que las tienes en tu cabeza a la hora de diseñar. Luego también hice una serie de matrices de funcionalidades, pues para ver qué funcionalidades meter finalmente en la aplicación o cuáles eran más importantes que otras. Esta fase además estuvo bastante guay porque por recomendación de mi tutor, aparte de hacerla yo misma en mi casita con mis cuadraditos tranquila, decidimos hacerla también como en persona y con personas. Entonces me fui a la copistería, imprimí unos pequeños cuadraditos con las funcionalidades, se los repartí a mis compañeras de piso, que casualidad eran usuarios de la aplicación, y les dije como que lo organizaran, lo priorizaran, y así pues salió un resultado colaborativo de las funcionalidades finales de la aplicación y su importancia dentro. O sea que muy chulo. Esta parte la repetiría, esta parte estuvo muy guay. Luego de aquí cogí estas matrices y hice una cosa que se llama el diagrama de flujo, que es simplemente hacer un esquemita, como los que te hacías para estudiar en tercero de primaria, en los cuales pues relacionas funcionalidades, relacionas pantallas y lo agrupas todo pues teniendo en cuenta tanto cosas lógicas como lo que te han contestado anteriormente en el tema de las matrices. Y por último hice esta cosa que se llaman los escenarios de uso, que es como ponerte en la piel de una persona a lo largo de todo un día y pensar en qué momento van a usar tu aplicación, por qué la van a usar, pues porque están durmiendo mal, o porque se la recomienda un amigo, o porque ya duermen bien pero quieren dormir mejor, ¿sabes? Como ese súper ejercicio de empatía y ir detallando puntos de dolor, sentimientos, etcétera, etcétera. Os lo he contado muy por encima porque si me pongo a detallarme más es que no me voy de aquí, pero si os interesa podéis buscarlo directamente en una herramienta muy chula que tienen la UOC, que se llama el UX Toolkit. Os lo dejaré en la caja de descripción porque yo lo he usado repetidas veces estos años y mano de santo, está muy bien explicado y muy bien diseñado. ¿Quién lo diría? Son diseñadores. Vale, y ahora sí, equipo, ya está todo definido, ya lo tenemos todo, o sea que ya podemos empezar a diseñar. Felicidad. Es cierto que como os conté en la parte 1, me daba un poquito de vértigo por temas expectativas y por tema lienzo en blanco, pero al final los tiempos eran los tiempos y yo en mi calendario tenía que hacer la identidad visual, así que me ponía con ello y salía lo que salía, y lo que salía al final, si le echas tiempo, trabajo, cariño, está bien. Entonces, empezando con el nombre. Al nombre le di muchas vueltas. ¿Por qué? Porque el primer nombre que tuvo esta aplicación era Studip. Era el nombre que puse pues como para la primera entrega, porque había que hacerla sí o sí y registrar el TFG como en la universidad. Era un nombre muy feo que mezclaba student y sleep, pero sonaba mal. En plan, es que parecía como que el estudiante iba a profundizar, en plan, no estaba bien. Y cada vez que mi tutor me corregía la memoria, cualquier cosa, y lo veía, me decía, Estrella, tú sabes que tienes que cambiar esto, ¿verdad? Y yo decía, yo lo sé, pero no me he puesto. Entonces, la fase de diseño ya me puse a cambiarlo. Hice mucho brainstorming, escribí 550.000 millones de nombres, filtré, busqué nombres en otros idiomas, tal. Y al final se quedó Dormi, que es súper amable, es como dormir, pero sí, en verdad es dormir y le he quitado la R, que no lo había pensado. Pero es como muy amable, suena bien, es cortito, que a mí me gusta que fuera cortito para una aplicación, porque si es muy largo, en plan, ¿sabéis? Como que no sale en la pantalla, y eso no me gusta. Entonces, bueno, siento que pegan el territorio competitivo, así que chachi. Luego vino el drama del logotipo. ¿Por qué? Porque hacer logotipos significa probar todas tus tipografías,
hasta que encuentras una que dices, venga, está ya, está bien. Pero yo que además soy una persona con muchas tipografías y mucha hiperfijación porque las contraformas peguen exactamente, pues invertí un tiempo. Pero el tiempo invertido haciendo cosas que te gustan es buen tiempo invertido. Sí que es cierto que para la parte del imagotipo, es decir, la del símbolo, hice bastantes pruebas y ninguna me gustaba, o sea, pero porque sentía que yo estaba siendo muy obvia y no me estaban saliendo las cosas, no le estaba echando el tiempo, entonces entré un poco en convulsión, probé con lunas, probé con estrellas, obviamente no nos quedamos con eso, y al final de las últimas propuestas que tenía eran la M de la palabra dormir, que tampoco simboliza tanto, pero quedaba mono. Bueno, tengo que decir que en mi cabeza, ¿vale? Una cosa que para mí tenía sentido es como que si giras la M y la pones al revés, son como unos ojitos así como cerrados de dormir. Esto luego finalmente no lo empleo en ningún lado porque creo que está cogido con demasiadas pinzas, pero en mi cabeza empezó ahí, ¿vale? O sea que yo lo, por si alguien más aparte de yo misma lo ve cuando ve el logotipo. Y también tenía como otra propuesta que era como una especie de cajita con un círculo que luego recuerda las tarjetas que hay dentro de la aplicación. O sea que eso también podía haber funcionado y bueno, eran dos que eran más o menos ok. De aquí pasamos a la paleta cromática. Bueno, cuando os digo pasamos, parece como que hice uno y luego el dos, pero realmente todos estos procesos los iba haciendo un poco de manera conjunta porque no puedes pensar solo logotipo, sin pensar en cómo van a quedar los colores, ¿no? O sea, siento que va saltando un poco. Entonces, bueno, a nivel de paleta cromática, primero tenía solo 3 colores, que eran el morado, el verde lima y el naranja. Todos ellos colores que, uno, me gustan mucho y dos, creo que ayudaron a transmitir los valores que habíamos definido en la parte de conceptualización. Pero probé a hacer una cosa que era hacer un degradado con ruido, tal, como todo así muy bonito, muy esotérico. Y salió un color azul precioso. Y yo en mi cabeza decía, no puedo coger el azul porque solo puedo tener una paleta de 3 colores y se la enseñé a mi tutor y me dijo, ¿y por qué no pones el azul? Y yo, sí, la verdad es que no sé por qué no estoy poniendo el azul, en plan, el azul es muy bonito. Además que el azul tenía como muchos valores asociados, calma, serenidad, rigor, ciencia, que realmente es un poco en lo que estaba basado la app, así que buena inclusión el azul. La parte de tipografías siempre de jamás de los jamases, creo que va a ser mi parte favorita y aquí no iba a ser menos, pero como además era mi TFG y es como esa palabra tan grande, tuve un poquito más de esquizofrenia de lo normal y probé unas cuantas tipografías más de lo normal, pero lo dicho, otra vez, yo me lo pasé muy bien, o sea que no he perdido el tiempo. O eso me gusta pensar. Después de todas estas pruebas, redoble de tambores, ¿qué tipografías escogimos? Escogimos por un lado esta tipografía tan mona de Dinamo, me encanta Dinamo, ya lo he dicho en más vídeos, pero me sigue encantando, o sea que lo sigo repitiendo, que se llama Social, y además era variable, o sea que perfecta porque tenía todos los pesos, tiene una, siempre miro la A y siempre os comento la A, pero por favor mirad las As. Y es que, o sea, era una tipografía sans serif, que al fin y al cabo pues para entornos digitales está guay porque es como moderna, tal, cercana, pero no era como la típica tipografía séptica, o sea, no era una Helvética y Punch, no era una San Francisco y ya está, que están fantásticas para entornos digitales, pero yo quería que mi aplicación tuviera más personalidad. Y además últimamente las aplicaciones están usando tipos con más personalidad, así que yo también. Y luego la tipografía secundaria es esta que se llama Literata, creo que es totalmente gratis, si no me equivoco. Y además usé la versión texto porque tenía como menos contraste y me gustaba que tuviera menos contraste, al fin y al cabo, porque era para textos muy chiquititos, así que se leía mejor. Y las dos tienen las contraformas bastante generosas, las dos tienen la altura de la X bastante grande, que a mí es algo que me gusta mucho, que la X sea bastante... Es que si hay mucha diferencia entre las X y las ascendentes, es como que siento que se ve mal, o solo soy yo, no sé, un pequeño tic de diseñadora. Pero bueno, eso, que estas son las dos tipos y yo creo que funcionan muy bien, no sé, ya me diréis vosotros si os gustan también. Además, una pequeña tontería que yo sé que es estúpida, pero que me hace mucha ilusión siempre que pasa, es que cuando estás diseñando un proyecto y el nombre de la tipografía que utilizas se parece ligeramente un poco al proyecto de alguna manera, o sea, yo sé que social y sueño no es lo mismo, pero de alguna manera como que estás haciendo una aplicación para mejorar el sueño, aplicación social, entonces como yo pensé, ¡hala, qué chulo! Vale, es una tontería, pero me hace gracia, ¿vale? Y hay veces que es más patente en algún otro proyecto, pero un poquito sí que se parece. Luego, a nivel de identidad visual, nos quedan ver dos cosas que son los iconos y los recursos. Tema iconos los hice yo porque no quería cogerlos de Google, que están en todos los lados, y además porque había funcionalidades específicas que no tenían icono. Entonces me pareció muy guay hacer yo los míos propios, no son súper complicados, aunque tengo que decir que mi favorito es el icono del perfil, que es literalmente un perfil, pero en vez de la cabeza tiene una lunita, que es como un pequeño guiño, que yo creo que es gracioso. Es cierto que Alma, cuando le di la aplicación a probar, no lo entendía, pero yo creo que se entiende, y te lo acabo de explicar, o sea que lo tienes que entender. Y también hice como una especie de pequeños avatares, que no son iconos al uso, pero es como un pequeño avatar personalizable, y en plan el usuario puede elegir pues, los colores, puedes elegir la formita de la estrella, que también es como que remite un poco a este universo de dormir, los ojitos que son la M al revés, si los coges con pinzas y creas como tus propios personajillos y son como muy majos. Yo querría ser amiga de esos iconillos. Obviamente todos los iconos de aquí son pixel perfect, todos los de aquí, todos los de cualquier icono que me veáis a mí diseñar en esta vida tiene que ser pixel perfect, sí o sí, por narices. Y por último vamos a una de mis partes favoritas de la identidad visual, que es la de los degradados o estas bolitas de aquí que os voy a ir enseñando, y es
es que me hacían falta como algún tipo de recurso para meter en la aplicación y tuviera algún tipo de presencia y no fueran simplemente tarjetas y ya. Y como no me apetecía mucho hacer ilustraciones, la verdad, dije, pues voy a hacer degradados, que es una cosa muy de diseñador, pero les di un sentido, ¿no? Y estos degradados, de alguna manera, pues cogiendo los 4 colores de la identidad y mezclándolos pues con ese efecto del ruido, del desenfoque, recuerdan un poco a ese mundo onérico y de sueños, ¿no? De como que te estás levantando y ves así un poco borroso, pero es todo como bonito y decorado, está guay. Y además, por su localización dentro de las tarjetas, me gustaba bastante que simulaba de alguna manera una especie de sol saliendo por el horizonte o metiéndose el horizonte, si es por la noche. Creo que quedaban guays y funcionaban. Sufrí un poquito animándolos en After Effects, pero porque tenía muchos frames y pesaba mucho el archivo, y luego para exportarlo y meterlo dentro de las pantallas de Figma y en el prototipo. Dolor de cabeza, pero se consiguió y al tribunal le gustó, o sea que salimos todos ganando. ¿Y cómo se diseña una pantalla? Esto nos daría para un vídeo entero, pero como dijo Jack, vamos por partes y además os voy a hacer un pequeño resumen. En primerísimo lugar, tú no puedes coger, lanzarte a la piscina y decir voy a diseñar ya, yo que sé, el home de Airbnb, que es precioso. No funciona así. Hay que empezar por los wireframes, que son esos bocetillos que habréis visto alguna vez de una pantalla. En este caso son wireframes de baja fidelidad y se llaman así porque, como su propio nombre indica, se parecen bastante poco al resultado final y además son un poco feillos. Estamos diciendo como cosas muy peyorativas de los pobres wireframes de baja fidelidad, pero son muy importantes. Son bocetos de posición, de elementos, de jerarquías, de tamaños, y sin ellos no podríamos llegar al final. Así que un pequeño momento de apreciación para nuestros amigos. De normal, los primerísimos se hacen de manera analógica, o sea que son más feos que de costumbre, y luego ya pasas a Figma, empiezas a hacer cajitas de colores grises, sin color, porque el color nos distrae, a usar tipografías para ver tamaños, para ver si el texto te cabe, no te cabe, etcétera, etcétera. Y es como que aquí ya, en plan, en formato pantalla y todo así un poco más recto, es como que ya van pareciendo cosas. Ya parece que sabes hacer algo y que no estás simplemente haciendo dibujillos en tu libreta. Pero esos dibujillos son muy importantes, ¿eh? No nos olvidemos de ellos. Y aquí, cuando ya estás tú más o menos contenta con estos wireframes de Figma grises, un poco feos, se produce lo que yo llamo el salto de fe que hay en todos y absolutamente todos los proyectos de diseño en los que yo trabajo, en los que pasamos de esta cosa un poco fea a esta cosa casi acabada o prácticamente hecha. Es como esa luz que ves al final del túnel y dices, ya está hecho, ya veo la luz, yo ya puedo salir de ahí. Pero ¿qué pasa? Que llegar hasta ese punto es un poco complicado y de normal te tienes que pelear mucho con los programas, con tu cabeza, con tu síndrome del impostor, con noches de dormir así un poco regulinchis, pero al final nadie sabe cómo, nadie sabe por qué, nadie sabe cuándo sale. Aquí en esta fase nos dedicamos a coger todo eso que habíamos diseñado más o menos de manera paralela y empezar a ponérselo a nuestras pantallitas. Hacer muchas pruebas. Os he dicho ya que hice muchas pruebas de cómo aplicar la identidad a los wireframes, hasta que finalmente salieron los wireframes de alta fidelidad. Y un día dejas de hacer estas cosas tan feas que eran como Class Morphism y de repente tienes estas bolitas preciosas que se mueven y tienen un degradado con un ruido precioso. Bueno, al menos a mí me gusta, ¿vale? Y ese día pues tú puedes coger y te vas a dormir tranquila, valga la redundancia. Después de salir de ese túnel bastante oscuro, hacer todos los wireframes de alta fidelidad fue bastante más fácil porque una ya tienes como el esquema de cómo van una o dos pantallas, aplicarlo al resto es bastante intuitivo y es como hacer un pequeño sistema de diseño en tu cabecita. Así que te pones tú ahí manos a la obra, pim pam pum, duplicando pantallas, moviendo cosas, haciendo las jerarquías que tocan y al final las tienes todas, haces un pequeño prototipo y ya están listas para probar. ¿Probar estrella? ¿A qué te refieres tú con esto de probar? ¿Cómo que no hemos acabado? Pues no hemos acabado, amigas. Quedaba una de las fases como más importantes y a la vez bastante laboriosas, que era la de las evaluaciones. Por un lado, había que mirar una cosa que se llaman las heurísticas, que es como comprobar en todas las pantallas que tu aplicación está cumpliendo con unos criterios mínimos de usabilidad. Entonces coges como unas reglas que dijo un señor que se llama Nielsen en los años 90 y vas diciendo, pues en esta pantalla estoy viendo todo el rato el estado del sistema. Sí, no, ¿por qué no? ¿Cómo de grave es? ¿Cómo puedo solucionarlo? Y eso con 10 heurísticas en todas las pantallas, pues era bastante currito, pero bueno, lo hicimos. Y de ahí salieron como ciertas problemáticas que había que solucionar, como por ejemplo, aquí en esta pregunta que era muy importante, todos los días la aplicación te hace una pregunta de cómo has dormido, pues en esa pregunta en ningún momento estabas indicando cuánto progreso le falta al usuario o si estaba cargando, ¿sabes? No había ninguna pantalla de que estaba recopilando tus datos, sino que la persona se quedara como, esto está cargando, no está cargando, ¿qué está pasando? Entonces es importante indicar ese tipo de cosas, por poneros un ejemplo. Y luego, cuando ya se hicieron todos los cambios de las heurísticas, se pasó a hacer un testeo con personitas. O sea, yo cogí a 5 compañeras y les di mi móvil con el prototipo final y les dije, vale,
tienes que hacer esta serie de tareas. Y después de grabar todas esas interacciones, saqué como una lista de problemáticas a solucionar, las solucioné y ahora sí, por fin habíamos acabado. Por ponerse algún ejemplo de alguna otra problemática, aquí en este caso había este botoncito de aquí que parecía que indicaba que era un botón porque era negro y todos los botones de la aplicación son negros, entonces la persona pensaba que lo podía pulsar, pero realmente simplemente indicaba estado, así que lo cambiamos y ya no indicaba que era un botón, ahora simplemente era un botón de estado. Y bueno, ejemplos de estos tengo más, pero tampoco creo que sea necesario aquí poner todos, porque si no este vídeo se va a hacer muy largo y quiero seguir hablándoos, en este caso de la memoria. Porque es cierto que hemos acabado toda la parte de diseño, toda la parte de ideación, toda la parte de justificación, de contexto. Vale, pero ¿dónde está todo eso, Estrella? ¿Dónde está? ¿En un PowerPoint? No está en un PowerPoint, está en un feísimo documento de Word y es un bonito documento académico que a la mayor parte de la gente no le hace demasiada gracia escribir. Y puedo entender por qué. Porque al principio cuando te pones a escribir la memoria, además las primeras partes son como las de justificación y las de contexto, las cuales tienes que respaldar todo lo que dices con algún tipo de evidencia que lo respalde. Entonces yo me sentía observada todo el rato, ¿sabes? En plan, yo queriendo poner, la gente duerme mal. Vale, búscate algo que diga que la gente duerme mal. Porque tal. Vale, búscate algo que te diga por qué. Entonces al principio sí que era un poco drenante, pero luego una vez le pillas el tranquillo, no fue para tanto. Tengo que decir también que yo soy una persona a la que no le importa escribir, igual que no me importa hablar, pues escribir es lo mismo, pero así, entonces era un poquito parecido, pero como un poco elevado, un poco rimbombante, con palabras un poco más complicados de la RAE. Y yo no quería irme de aquí sin hacer una queja pública a Microsoft Word por ser el peor software de maquetación que hay para escribir bien. Pero es que no hay que ser muy complicado para escribir bien. ¿Puede alguien explicarme, por favor, porque cada vez que yo movía una foto en Word se me movía el documento entero? Quizás es que no sé usarlo bien, también es posible. Pero yo he usado softwares muy complejos, o sea, aprender a usar Adobe es una curva de aprendizaje bastante así. ¿Por qué no sé usar Word? Sí que es cierto que una de las partes que más me molestó de la memoria fue el tema de los anexos. ¿Por qué? Porque como en mi proyecto yo incluí mucha información que no me cabía en la memoria porque había un límite de palabras, metía muchas cosas en anexos, porque toda la fase de investigación, los métodos y tal, tenía que estar, porque lo había hecho, entonces tenía que estar, pero me pasaba de palabras. Entonces, maquetar todos los anexos, ahí sí que fue un poco tostón. 1 de 10, experiencia, no repetiría. Del resto, realmente poco más que decir. Intenté ir escribiendo la memoria a la par que iba haciendo el proyecto para que no fuera descompensado ni todo memoria ni todo proyecto. Siento que lo tienes más fresco, ¿no? Si acabas de tomar una decisión de diseño, es más fácil justificarla como in situ. Pero bueno, que fue bastante guay. Álvaro, mi tutor, me la iba corrigiendo con lupa para que moviera puntos de sitio, o sea que creo que está bastante bien. Y si tenéis curiosidad y os aburrís, creo que si buscáis en internet Estrella Gracia, TFG o Dormi o algo por el estilo, en algún momento tiene que estar subida a la UPV, así que os la podéis leer, es conocimiento público para todo el mundo. Y ya que me he puesto a hablar de la memoria, he dicho, venga, pues voy a hablar un poco de la prima hermana, que es la defensa. La defensa ante el tribunal. En nuestro caso, en nuestro grado, las defensas son abiertas, es decir, la gente puede venir, pero hay un tribunal, pues formado por presidente, vocal y secretario, creo que es. Y nada, tú vas allí, cuentas tu movida 15 minutos, ellos te hacen luego una serie de preguntas, de correcciones, de feedback, y tú pues vuelves a responder sus preguntas y demás. Tengo que decir que estoy grabando este vídeo antes de hacer la defensa, así que quizás le podemos pedir a la Estrella del futuro que haga un pequeño inciso aquí y cuente un poco su experiencia. ¿Cómo me preparé yo la defensa? Por si le sirve a alguien, pues cogí mi memoria y empecé a pensar, vale, ¿qué voy a contar de cada parte? Me hice un guión, lo hice en Notion, luego lo pasé a escrito, que siempre está muy guay tenerlo en papel, sobre todo a la hora de aprendérselo. Luego a la hora de estar allí a mí tampoco me gusta estar leyendo nada, pero me gusta pensar que si he mirar algo que sea un papel y no una pantalla. Lo tengo aquí escrito, que la verdad que quedó bastante mono. Luego de aquí también me hice como una especie de esquema todavía más esquemático para tener en mi cabeza qué parte iba después de qué parte a la hora de presentar, y luego solo quedaba aprendérmelo. Es un poco tostón porque son 15 minutos de darle al pico todo el rato tú solo, pero luego te das cuenta de que es el trabajo que llevas haciendo 7 meses, entonces te lo sabes bastante bien y te sale bastante natural. Luego a la hora de practicarla, pues de toda la vida te pones tú solo en tu habitación, enfrente del espejo, enfrente de la ventana y empiezas a contarte el soliloquio cronometrando. Yo me he pasado un poco, tengo que decir, pero bueno, por un minuto no le van a cortar la cabeza a nadie. También agradecer de nuevo a mi tutor, que tuvimos un ensayo con él antes de la presentación final, y entonces pues me fue diciendo correcciones, cosas que mejorar, cosas que se quedaban muy cortas o muy largas, entonces estaba todo listo para tener la presentación espectacular. Voy a beber un poco de agua antes de ir ya con el último apartado porque llevo mucho rato aquí hablando yo sola y me estoy quedando seca.
Último capítulo de esta serie de 2 vídeos, opiniones del TFG, opiniones 100% sinceras. La pregunta que creo que todo el mundo dice o hace es que ¿es realmente para tanto el TFG? La mayoría de gente cuando ya ha pasado por el TFG te dice que no es para tanto, pero la mayoría de gente que lo está haciendo está como muriéndose y haciendo muchos memes en TikTok, en Instagram de el TFG no me deja dormir por las noches, tal. Yo siento ser una de esas personas que efectivamente acaba de terminarlo y efectivamente te va a decir que no es para tanto. Pero yo creo que si me lo hubieras preguntado también durante el desarrollo, te hubiera dicho también que no es para tanto. También creo que a mí me cuesta quejarme de la carga de trabajo. Siento que a veces tiendo a ser un poquito workaholic de más, entonces eso me cuesta quejarme del trabajo. Sin embargo, eso no es motivo para no justificar varios motivos por los cuales la presión que tú sientes a la hora de hacer el TFG son mayores que las que sientes cuando haces un proyecto cualquiera. Entre ellos, pues de normal, por ejemplo, es un trabajo individual y al menos en el grado estamos muy acostumbrados a hacer trabajos en grupo. Entonces de repente es como, ala, tengo que hacer una cosa yo sola. ¿Sabré hacerlo? Sí, sabes hacerlo. Llevas 4 años haciendo lo mismo. Por ejemplo, también hay mucha gente que le cuesta bastante organizarse porque no todo el mundo tenemos las mismas metodologías o funcionamos igual bajo el estrés, pero sí que es cierto que si no te pones con ello hasta que no sientes el estrés literalmente encima de ti, comiéndote por dentro, pues es cierto que te va a agobiar y que va a llegar un momento en el que digas, no puedo con esto. Y finalmente, también hay mucha autoexigencia por parte de uno mismo. Siento que por parte del resto tampoco. O sea, yo siento que si veo un TFG que digo, no es la bomba, nadie va a llorar, o sea, va a ser un trabajo más. Pero por parte de ti mismo dices, quiero que sea algo que mezcle mis intereses, que coja ámbitos que me gustan, que además me sirva para el portfolio, para encontrar trabajo, para presentar en entrevistas. Entonces como que tienes tantos requisitos que cumplir para contigo mismo, que luego llega el lienzo en blanco y te quedas así, en plan, shock, como creo que nos ha pasado a todo el mundo. Todo esto además viene acompañado de que tiene que ir todo perfectamente justificado, pero porque tienes esa fase de investigación, porque al fin y al cabo estás haciendo un trabajo académico, estás acabando un grado universitario que es de la universidad donde se genera el conocimiento y tienes que aportar algo a la sociedad. Entonces, obviamente tienes que hacer investigación, que también da como de pensar que de normal estamos acostumbrados a hacer muy poca investigación y quizás tendríamos que hacer un poquito más de normal, no sé, yo lo dejo ahí. Pero bueno, si quitas todos estos elementos que os he comentado, yo creo que genuinamente es un trabajo más, un poquito grande, pero es cierto que tienes muchos meses para hacerlo, así que ni tan mal. ¿Crees que hay que dedicarle mucho tiempo? Un poco sí y un poco no. O sea, ya os lo he comentado en la parte 1, que al fin y al cabo yo le acabo echando más horas de las que se supone que te tocan, que creo que serían 180 horas aproximadamente. Realmente, si tú quieres hacer un buen trabajo, tienes que echar las horas necesarias hasta conseguir ese resultado. Y depende mucho de ti, de tu organización y de tu manera de trabajar el tiempo que le quieras echar. Yo sé que hay gente que con muchas menos horas de las que yo le echo, no sé, a echar tipografías, acaban con un resultado que es a lo mejor igual de bueno o incluso mejor que el mío. Entonces depende también un poco de tus ritmos internos y de la práctica que tengas con el ámbito que hayas escogido. Pero bueno, al fin y al cabo no deja de ser un proyecto personal, un proyecto ficticio, entonces puedes echarle tantas horas como tú quieras. O sea, realmente no estás perdiendo dinero echando unas poquitas horas de más, igual que si quieres echar de menos, no pasa nada, cada uno aquí con sus prioridades. Pero si fuera para un cliente y por echar más tiempo sí que perdieras un poco de dinero, ahí sí que me dolería un poco. A no ser de nuevo que sea un proyecto que te importa mucho, que conecta con algo dentro de ti o que te apetece mucho meter en tu portfolio. Creo que tenemos que valorar siempre muchos factores, no vale siempre el tiempo o el dinero. Y última pregunta, Estrella, ¿cómo va el sueño después de hacer tu aplicación? Vaya pregunta. En el fondo, fatal. Gracias. Nada, es broma. Ahora que lo he entregado, mucho mejor.